Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hablar de Jesús es hablar de Dios. Jesús, el enviado de Dios, el enviado del cielo. Oigamos de Jesucristo. Todo ser humano debe oír el nombre de Jesucristo aquí en la tierra. El padre de familia, la madre de familia, el hijo de familia. Los gobernantes deben oír de Jesús. Solamente a través de Jesús podemos nosotros caminar aquí en la tierra libres del tentador. Hay un tentador en la tierra, la misma serpiente antigua que engañó a Eva. Por eso necesitamos protección. Necesitamos caminar en la certeza de caminar siempre en luz, de tener siempre la confianza que todo lo que hagamos nos irá bien. Solamente en Jesús. Por eso hoy hablaremos del poderoso nombre de Jesucristo. Hace 21 siglos atrás, Dios, el Dios creador del planeta Tierra, el Dios creador de todas las naciones, el Dios creador de toda la humanidad, vino en forma humana a la tierra. Cuando el primer ser humano, Adán, pecó, trajo la maldición a toda la humanidad de generación tras generación. El diablo se había tomado ya el derecho legal de este planeta Tierra. Se le conoció como el príncipe de este mundo. Así que el diablo se enseñoreó de toda la humanidad. El hombre por el hombre mismo no podía ser rescatado del diablo. El diablo había tomado el derecho legal por el pecado de Adán y de Eva. Todas las familias entraron bajo maldición. De allí las enfermedades, de allí la pobreza, la ruina, de allí las injusticias, toda la corrupción en el hombre que hoy conocemos vino desde el pecado de Adán y Eva y se han ido incrementando. El hombre, ante el miedo por todo lo que le estaba ocurriendo en contra de su propia vida, establecieron religiones. Empezaron a adorar al sol, otros adoraban la luna, a la lluvia, a la misma tierra. En fin, empezaron a crear sus propios dioses en su mente y allí establecieron su propia religión mental. Crearon dioses a su modo, dioses que protegían a su propia familia, y así se estableció la religión en la tierra. Por eso la religión del hombre no puede ayudar al hombre, no puede salvar al hombre, es un engaño lo del hombre mismo. Dios, mirando la condición del hombre, mirando que el hombre no podía ser rescatado por el diablo, por el mismo hombre, entonces Dios estableció un plan de salvación. Dios descendió al planeta Tierra en forma de hombre. Es Jesús de Nazaret. El nombre Jesús tiene que ver con la tierra, pero era el Cristo, el Mesías prometido, quien venía a la tierra. Hace 21 siglos esto ya sucedió. Jesucristo vino con el propósito de enfrentarse al diablo y derrotarlo y liberar a toda la humanidad de la cautividad. Hoy el conocimiento de la derrota del diablo, de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, es el poder de ser libres del engaño del diablo. Esto no es religión. Cualquiera persona puede tener una religión denominacional cristiana y no conocer lo que sucedió en la cruz del Calvario. El conocimiento y vivir de acuerdo a ese conocimiento es poder. Por eso necesitamos oír el nombre de Jesús. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron amenazados, dice la Escritura. Vayamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, ante la amenaza de los judíos para que Pedro y Juan dejaran de hablar de Jesús, porque
Pedro y Juan estaban hablando de Jesús para que conocieran la salvación en Jesús, Jesús el Cristo. Entonces quisieron acallar a Pedro y a Juan. Y esto fue lo que dijo Pedro, Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los seres humanos en el planeta Tierra por medio del cual podamos ser salvos. El nombre de María no salva, el nombre de Pedro no salva, el nombre de Pablo no salva, el nombre de ninguno de los apóstoles de Jesucristo salva. El único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Y esto fue lo que siguieron diciendo Pedro y Juan. Sigamos leyendo versículos 18 al 20. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Todo cristiano no puede dejar de decir lo que se ha visto y oído. Hoy nosotros tenemos la Biblia y lo que vemos en la Biblia es verdad. Hoy nosotros oímos de la Biblia. Todo lo que oigamos de la Biblia habla de Jesús. Es verdad. Somos testigos de lo que vemos y oímos. Todo cristiano es testigo de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo por lo que ve y oye en las Escrituras. Por eso oímos el Evangelio que se predica y todo cristiano predica el Evangelio. Debe predicar el Evangelio en su hogar, debe predicar el Evangelio en la calle, debe predicar el Evangelio en su centro de trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, porque no estamos hablando de religión. La religión confunde, engaña, divide. No, estamos hablando de la solución a todo problema del ser humano en la tierra. No hay otro nombre por medio del cual podamos ser salvos, solamente por medio del nombre de Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vino a esta tierra a ayudar al hombre. Y ya por eso hoy predicamos como nunca el Evangelio de Jesucristo, y aquí en este programa de La Voz de la Alianza siempre estamos honrando el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Por eso, bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza. Hoy hablaremos de que debemos oír el nombre de Jesucristo. Así es. Bueno, el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura, es el nombre sobre todo nombre. Así que el nombre de Jesucristo es sobre todo el nombre de cualquier tipo de enfermedad y de cualquier tipo de problema, de cualquier tipo de enemigo, de cualquier tipo de circunstancias. Y si nosotros realmente creemos que Jesucristo está sobre todo y sobre todo nombre, entonces podemos usar el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, para que también podamos recibir las bendiciones que Él ya obtuvo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, y de vivir una vida sin pecado aquí en la tierra, y las grandes bendiciones que Él derramó para nosotros. Él las obtuvo para nosotros, y nosotros ahora en el nombre de Jesucristo podemos también hablar y ordenar y decretar la palabra de Dios a nuestro beneficio. Así que el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Cuando estés enfermo, acuérdate que el nombre de Jesús es sobre toda la enfermedad. Así que Él es cualquier nombre que tenga la enfermedad, el nombre de Jesús es sobre todo ese nombre. Y todos los nombres que se opongan a tu vida, cualquier problema que tengas, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Así que honremos a Jesucristo en nuestras vidas, aceptemos a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas,
le pidamos al Señor que venga y entre y viva dentro de nosotros y sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor, pero también Salvador, pero sanador y nuestro libertador. Así que este momento es también un espacio para que ustedes se acerquen al Señor y tengan todas las bendiciones que Él ya obtuvo para cada uno de nosotros. Así que adelante, esperemos que todos vengan y acepten a Jesucristo y lo inviten como Señor y Salvador de sus vidas, y sus vidas puedan ser totalmente bendecidas. Así que bienvenidos todos. La fe viene por el oír, es lo que dice Romanos. Y el oír viene, también dice, por la palabra de Dios. Entonces, bueno, la fe se alimenta de lo que oímos. Y el oír, bueno, cuando nosotros oímos, no solo tiene que ver con nuestro cuerpo físico, sino con todo el espíritu, ¿no? Porque lo está recibiendo el alma, lo está recibiendo también el alma y el espíritu, ¿no? Que es todo nuestro ser, junto con el cuerpo. Así que, por eso pongamos atención a la palabra de Dios. Y la palabra, bueno, es lo más poderoso que hay. Por eso, por la palabra, nuestra fe es alimentada. Y nuestra fe, bueno, tiene que ver con creer en lo que Dios está diciendo, creer en su palabra, creer en los profetas. Y bueno, de esa manera es como Dios nos habla. Y el nombre de Jesucristo, bueno, es la palabra más poderosa, es lo que hace que el diablo y los demonios se estremezcan ante el nombre de Jesucristo, es lo que hace que la persona tenga un cambio, que el enfermo sea sanado, que el oprimido sea liberado, porque el nombre de Jesucristo tiene poder, y tiene poder para sanar, para liberar, y toda persona que use el nombre del Señor Jesucristo será salvo, lo dice repetidamente la palabra de Dios. Así que creamos en la palabra de salvación, la palabra de la reconciliación, donde ya Jesucristo nos allanó el camino. No había una conexión antes de nosotros a Dios, pero ahora sí, porque ya Jesucristo murió por nosotros y Él es el camino, como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Así que ya Jesucristo nos mostró el camino, Él ya allanó el camino, abrió el camino para que nosotros ahora sí caminemos por ese camino, bueno, ahora, en la verdad de Dios. A través de la sangre de Jesucristo podemos ir hasta la presencia de Dios el Padre, ¿no? Sí. Bueno, y también la Biblia son 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el testamento quiere decir cuando una persona le deja una herencia a alguien, ¿no? Entonces, es necesario que el testador muera para que las personas que heredan esa herencia pues puedan recibirla. En ese caso, nuestro Señor Jesucristo ya nos dejó una herencia grande, y el Nuevo Testamento es como el Antiguo Testamento revelado. Así que es bueno estudiar la Biblia, porque de ahí viene la fe para salvación. Sí. Estamos en el siglo XXI, un siglo caracterizado por el gran avance de la tecnología de la comunicación. La Biblia enseña en la profecía que en los últimos tiempos la ciencia que Dios iba a determinar para el hombre aumentaría. Y estamos viendo que en los últimos 15 años cómo ha aumentado la tecnología de la comunicación. Y hoy se habla de lo cibernético, un mundo cibernético. Hablar de lo cibernético es hablar de lo virtual. Hablar de lo virtual es hablar de las simulaciones en el mundo que no vemos. Es un mundo irreal. No lo vemos, pero está allí. ¿Y cuántas personas están conectadas con un mundo que no ven? Con un mundo irreal, con un mundo donde se conectan y no saben el peligro que hay en ese mundo. ¿Cuántas personas hoy en día están conectadas a un teléfono inteligente que se mueve todo en lo virtual, que se mueve todo en lo cibernético, que se mueve todo en lo digital? Pero es un mundo que puede haber peligro. ¿Y cuántas personas
usan esta herramienta tecnológica sin protección alguna, sin protección espiritual. Estoy hablando de un cristianismo práctico. Cristo vino a enseñarnos cómo vivir de una manera práctica aquí en el planeta Tierra. No es lo mismo ser cristianos en el siglo XXI que en el siglo XV o el siglo X. No, esta tecnología tiene solamente 15 años. Fue en este siglo, en los últimos 15 años, que surgió el iPhone. Hoy tenemos este teléfono inteligente. ¿Y cuántas personas están conectadas? ¿Cuáles son las noticias que estamos escuchando? Personas que empiezan a tener problemas nerviosos, problemas mentales, problemas de conducta, cambios de conducta, problemas de depresión, personas que entran a un estado depresivo, personas que viven en un mundo aparte, están reunidos en familia, están en la mesa con la familia, pero cada persona en la familia está conectada a su mundo, el mundo del internet, el mundo de lo cibernético. Están conectados allí y empiezan a haber problemas en esa familia. Hay violencia, la violencia se está incrementando, donde los hijos se levantan contra los padres, se rebelan a los padres están afectando también a sus hijos en violencia y hay muerte en el hogar. Hemos conocido estas noticias, hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos. Hay violencia en el hogar y esa violencia se extrapola a la calle de la ciudad y estamos viendo violencia. Personas que van conectadas en un mundo ajeno, viven fuera de toda la realidad. No hay comunicación, ya no hay plática entre seres humanos. Están más conectados con este aparato tecnológico, pero es un peligro, porque si no hay protección para entrar aquí, entonces quedarán atrapados en su mente, sus nervios, su voluntad. ¿Y cuántas personas están pensando en el suicidio y han cometido suicidio, influenciados por espíritus que se mueven en el mundo espiritual de lo cibernético? Pero no es de todos este conocimiento. Necesitamos por eso saber lo que está registrado en la Biblia para los últimos tiempos. Estamos en los tiempos donde espíritus inmundos se están moviendo de una manera intensa en lo oculto y aquí al entrar a lo cibernético no sabemos qué está sucediendo allá dentro de ese aparato, pero cuántas personas están ligadas, están totalmente afectadas y están ya en una ligadura, se le llama... cuando una persona está ya que no dominada. Sí, está dominada, no puede dejar el celular. O sea, duerme con el celular, se levanta con el celular. A mí me ha tocado ver gente... es una adicta. Que va uno manejando... Es adicción, esa es la palabra. Adicción. Va uno manejando y de repente no sabe ni para dónde vas, y para acá y tú vas atrás. O estás manejando o estás con el celular. Y resulta que van con el celular ahí en el carro manejando. ¿Cuántos accidentes han habido? Sí. Entonces, estamos en un mundo violentado por espíritus que se están moviendo en personas, familias, en ciudades y naciones. Por eso tenemos que oír el nombre de Jesucristo. Los demonios, cuando oyen el nombre de Jesucristo, tiemblan. Y cuando una persona ejerce autoridad en el nombre de Jesús, puede reprender esos espíritus. Si vamos a usar esta tecnología permitida por Dios para este siglo XXI, tenemos que entrar bajo protección. Número 1, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Vayamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, donde habla del poder de la sangre de Jesucristo. Así podemos nosotros entrar cubiertos con la sangre de Cristo. Si no estás cubierto con la sangre de Cristo, ten cuidado, el diablo te puede atrapar en el internet.
Leamos Apocalipsis 12:11. 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es el poder de la sangre de Cristo que nos hace victoriosos. Victoriosos. Somos victoriosos, somos vencedores a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo debe estar la sangre de Jesucristo en un creyente? Por eso, solamente los que crean en Jesucristo. Cristo no vino, vuelvo a repetir, a establecer religión. Él vino a darnos protección contra un diablo astuto, sobre todo para la generación que hoy estamos viviendo. Y vida eterna. Leamos Primera de Pedro. Allí en Primera de Pedro encontramos en el capítulo 1, versículo 2, donde habla de ser rociados con la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre que nos debe cubrir para proteger. Leamos. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto se hace en un acto de fe a través de la oración de fe. Todo cristiano debe estar orando en fe. Orar en fe es estar creyendo que lo que dice la Biblia es verdad y creyendo que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, Él se hace presente para ayudarnos. ¿Qué es lo que debemos orar? Debemos pedirle al Señor que nos cubra con su sangre todos los días. Si la persona, ser rociados por ejemplo, con la sangre del Cordero. Si la persona ignora esas palabras porque no lee la Biblia, entonces ¿cómo poder hacer Por eso efectivos? está la iglesia cristiana. Hay muchas iglesias cristianas en una ciudad, muchos pastores, para enseñar la Biblia, enseñar acerca de Jesucristo, cómo vivir la vida cristiana en el hogar, en la calle, en el trabajo, las 24 horas del día. Una iglesia local, la reunión que se tiene un fin de semana, no es más que ir a la universidad del Espíritu Santo, a la enseñanza del Espíritu Santo, porque vamos a aplicar esa enseñanza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, los 7 días de la semana en la vida diaria de una familia en una ciudad. Por eso, número 1, debemos ser rociados con la sangre de Cristo. No hay mayor poder que la sangre del Cordero para protegernos. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, eran los tiempos de Moisés, Dios mandó a matar a un cordero por familia, extraer su sangre, y la sangre tenía que cubrir la casa. Había que poner la sangre en el portal de cada casa, en los dinteles de la casa, porque el ángel de la muerte, el ángel destructor, iba a pasar, pero donde viera la sangre, pasaría de largo. Por eso la sangre nos protege. Tú puedes entrar al mundo de lo espiritual, pero bajo protección. La protección que te da la sangre del Cordero de Dios. Esto ya sucedió hace 21 siglos que Cristo derramó su sangre, pero ahora en este siglo XXI, por fe, yo tengo que creer lo que dice la Biblia y aplicarla en mi vida. Si yo no aplico lo que ya sucedió en la cruz del Calvario, caminaré desprotegido. Por eso todos los días yo tengo que levantarme a orar, cubriéndome con la sangre de Cristo y poniéndome toda la armadura de Dios. Podemos leer en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, donde habla de ponernos la armadura de Dios. Esto es caminar todos los días con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios representa la persona de Jesucristo.
El único que ha vencido al diablo es Jesucristo. Ahora nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos aplicando las bendiciones de Cristo. Todo lo que Cristo dejó para nosotros, ahora tenemos que aplicarlo. Aplicamos la sangre, nos vestimos con la armadura de Dios. Efesios 6, 10 y 11. Sí, Por lo hermanos. demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí tenemos entonces la armadura de Dios, una armadura de protección. No entremos a revisar el internet si no estamos con la armadura de Dios. El diablo ataca por los ojos, ataca por los oídos. Es como se conectan las personas hoy, a través de los audífonos, a través de sus propios ojos. Están fijos en sus redes que están consultando. El diablo está trabajando en la mente. Todo lo que entra por los oídos y los ojos se va al corazón de la mente o a la mente del corazón. Entonces la persona empieza a solamente razonar lo que está viendo y oyendo. Como si y allí está la nuestros cautividad ojos del engaño. o nuestros oídos eran como puertas abiertas, Sí. ¿no? Que se entran ahí. Son puertas, son portales. portales. Nuestros ojos son portales, los oídos son portales, pero hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Si una persona no está protegida bajo la sangre de Cristo, no está bajo la armadura de Dios, entonces los espíritus que no son de Dios van a perturbar, porque no hay protección. Así que tenemos que conocer estos principios. Otro principio importante de la protección de Dios la da el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: yo tengo que regresar de nuevo al cielo, pero no les dejaré solo en la tierra, enviaré al Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien les hará entender todas las cosas. Hoy nosotros podemos entender y discernir y diferenciar las cosas gracias al Espíritu Santo. Todo cristiano que tiene al Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso dice la Biblia, el sabio, la sabiduría que viene de Dios por medio de Cristo y el Espíritu Santo, ve el peligro. Si una persona está viendo el peligro, se aparta. Por eso, si estamos viendo el peligro en lo que estamos viendo y oyendo, dejo de ver y dejo de oír. Yo tengo control sobre mis ojos, tengo control sobre mis hijos, mis oídos, gracias al Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu quien me ayuda. El Espíritu es Dios, es la tercera persona de Dios. Dios se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, y son uno, un solo Dios. Es lo que enseña la Biblia, es el misterio de la Trinidad. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo aquí en la tierra, por eso caminamos por fe. Caminar por fe es caminar creyendo, o sea, no lo por, que dice no por la lo Biblia. que vemos. No por lo que vemos, No sino por por lo vista. que estamos leyendo en la Biblia. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Así que mientras más escuchemos de la Biblia, más fe tendremos y más íntimamente caminaremos con el Espíritu Santo. Leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el Señor Jesucristo está hablando ya del Espíritu Santo, la ayuda que tendríamos aquí. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Maestro aquí en la tierra es el Espíritu Santo quien nos enseña. No es el internet,
no son las redes sociales, es el Espíritu Santo. Las redes sociales, el internet y todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología son herramientas que Dios nos ha dado para el trabajo humano aquí en la tierra, pero no voy a depender de esa tecnología. Yo dependo de Dios. El Creador es Dios y Dios envió al Espíritu Santo para guiarme, para enseñarme. Por eso necesito estar lleno del Espíritu Santo, y el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso tengo que recibir a Jesucristo para que en Cristo reciba el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo entonces yo aplique la sangre de Cristo sobre mí, aplique la armadura de Dios sobre mí y empiece entonces a librar batallas de fe. Puedo entrar al internet bajo seguridad de Jesucristo y del Espíritu Santo. Otro texto bíblico está allí en Juan 15:26. Habla del Espíritu Santo, el Espíritu que da testimonio de Cristo. Habla de Cristo. Por eso es importante caminar con el Espíritu Santo, porque la única persona quien venció al engañador, al mentiroso, a la serpiente antigua, al diablo, es Jesucristo. Es el autor de la vida, Cristo Jesús. Es el que hizo al ser humano, Cristo Jesús. Y Él vino a ayudarnos hace 21 siglos. Pero dijo, voy a regresar al Padre, pero no les dejaré solos. Enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente hablará de Cristo, 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 Cristo. Por eso cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo siendo predicado, estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dando testimonio de Cristo. Leamos Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio. Queremos conocer de Jesucristo, tenemos que ir al Espíritu Santo, quien habla de Jesucristo. Y aquí está lo práctico de conocer a Jesucristo, leyendo la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a cerca de 40 varones aquí en la tierra, temerosos de Dios, para escribir este maravilloso libro en un periodo aproximado de 1500 años. Pero ¿quién fue el que dictó palabra tras palabra? ¿Quién fue el que inspiró a cada ser que escribió parte de lo que hoy es la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. No fue Pedro, no fue Pablo, no fue Jeremías, no fue Moisés, fue el Espíritu Santo obrando. Solamente que todo lo que se hace en la tierra se hace a través de seres humanos, y Dios escogió a Moisés, escogió a Jeremías, escogió a Daniel, escogió a Pedro, escogió a Juan, escogió a Pablo para escribir. 40 personas escribieron, pero en un periodo de 1500 años, ni se conocieron ellos. En 1500 años, muchas generaciones, pero el Espíritu Santo estaba allí. Siempre, porque el Espíritu Santo es Dios, Dios eterno. Así que la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Y cuando leemos de la Biblia, ¿de quién estamos conociendo? De Jesucristo. Leamos Juan 5:39. Jesucristo mismo dijo que teníamos que estudiar de la Biblia, porque es a través de este libro que podemos enfrentarnos ante el engaño invisible del diablo, como hoy estamos viviendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, la Biblia misma, las Escrituras, son las que dan testimonio de Jesucristo. ¿Y qué dijo más Jesucristo? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Solamente la vida está en Jesucristo. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio que la vida está en Jesucristo. La vida eterna es Jesucristo. La vida eterna. Leamos 1 de Juan 5, 7 y 8. Habla de la Trinidad.
Y después el 11 y 12 habla del testimonio de la Trinidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Un solo Dios. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Aquí en la tierra son tres quienes dan testimonio. ¿Quiénes? El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres El Espíritu Santo está en concuerdan. la tierra y está en el cielo, pero aquí en la tierra da testimonio el agua, por eso la vida cristiana comienza en el bautismo en agua. Cristo comenzó su ministerio en el río Jordán cuando se bautizó, y el poder de victoria está en la sangre. Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre, por eso da testimonio la sangre. La sangre da testimonio de Jesucristo, el agua da testimonio de Jesucristo y el Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Aquí en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio? Leamos 1 de Juan 5, 11 y 12. Bueno, dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios ha dado la vida, no religión cristiana, ha dado la vida de su propio Hijo, porque la vida de Jesucristo es la vida eterna. El que recibe a Jesucristo no está recibiendo religión, está recibiendo la vida eterna de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona aquí en la tierra, sus días están limitados a 70 años, 80 años, puede ser hasta 90 años. Pero cuando llegue a morir, si tiene la vida eterna en Cristo, un día va a resucitar para estar con Dios por toda la eternidad. Todo esto está registrado en la Biblia. Así como Cristo resucitó de los muertos, los que mueran siendo cristianos van a resucitar. Es la gran promesa. En cambio, una persona puede llegar a los 70 años, 80 años, 90 años y morir y nunca recibir la vida eterna, nunca recibir el Evangelio, nunca recibir a Jesucristo, creyendo que solamente la religión y no recibió la vida eterna. ¿Qué va a pasar con esa persona? Después de esta vida. Esa persona llegará a morir, pero cuando venga Jesucristo como juez a la tierra, un día resucitará para entrar a la condenación eterna. Toda persona que no recibe la vida eterna estará en la condenación eterna. Un día Jesucristo... O sea, al cielo no va. Él dijo, sino yo va no vengo abajo, a al condenar. infierno. Sí. Eso está en Juan, vamos a leer Juan 3:16. Habla del amor de Dios a la humanidad, al pecador. Sí, pero también dice, yo no vengo a condenar. Jesucristo no vino a condenar al pecador. El pecador ya está condenado a la eternidad de muerte. A menos que reciba a Jesucristo, tendrá vida eterna. Por eso tenemos que enseñar lo que es la vida eterna. No es religión, es la seguridad de estar con el Creador, el que nos creó. Dios nos creó, estamos temporalmente aquí en la tierra, estamos de paso. Si recibimos aquí en la tierra a Jesucristo, tenemos la promesa de regresar a Dios por toda la eternidad. De lo contrario, bueno, pues el diablo estará llevándose a mucha gente a la condenación. No nada más es recibirlo, sino caminar con él cada día. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad que nos aparta del tentador, del pecado también. Leamos entonces Juan 3:16 Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y esta es la condenación? Dice. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso solamente en Jesucristo puede haber la vida eterna. Y el perdón de pecados. Sí, a través de Jesucristo viene el perdón de pecados. ¿Cómo está hoy el diablo trabajando para llevar a la condenación a muchas personas aquí en la tierra usando estos recursos tecnológicos, cuando una persona que no está protegida porque no ha recibido a Jesucristo y entra a este mundo virtual, a un mundo de simulación, a un mundo espiritual, no tiene protección? Queda atrapado allí. O sea, se interna, como dice Internet, se mete y se interna ahí. Queda conectado y está conectado a las 24 horas del día, porque cuántas personas duermen con el celular. Lo primero es consultar el celular al despertar. Así que estamos viviendo en una generación de guerra contra espíritus que están tratando de llevar a la condenación eterna a muchas personas. Esto es lo que Dios está alertando al tiempo de hoy. La Biblia le llama tiempos peligrosos que estamos viviendo. ¿Una persona puede tener un celular, puede consultar el internet? Claro que sí. Todo esto Dios lo ha permitido en el avance de los tiempos. No es pecado. No es pecado, el pecado claro que no. es que te controle, te domine y te pongas ahí todas las 24 horas y no puedas ni siquiera dormir sin el celular, ¿no? Sí. Ya sería ya un dominio, un control, como habíamos dicho, ¿no? Sí, la Biblia nos enseña del contacto que debe haber entre personas. Jesucristo, siendo Dios, vino a la tierra para tener un contacto personal. Cristo se manifestó en persona. Como persona, Cristo tuvo que dormir. Llegó el momento de dormir en la noche. En el día se ponía a trabajar, se levantaba a orar. Jesucristo comió porque llegaba el momento de tener hambre. Dice la Biblia que Jesucristo manifestó emociones. En alguna ocasión se rió, en otra ocasión cantó, en otra ocasión lloró. Pero tenía sentimientos y emociones como cualquier ser humano, porque era Dios hecho un ser humano a la imagen como nosotros, para ayudarnos, ayudarnos. Así que por eso Jesucristo es la ayuda. Único y verdadero amigo. Sí, ahora todo lo tenemos que hacer por fe. Yo tengo que recibir a Jesucristo para tener la vida eterna. Tengo que recibir al Espíritu Santo. Jesucristo me bautiza con el Espíritu Santo para llenarme de la presencia de Dios y poder usar las armas. ¿Cuáles armas? La sangre del Cordero es un arma, la aplico sobre mí. El nombre de Jesucristo. Cubro con la sangre de Cristo. Cuando voy a consultar mi correo, entro al internet, porque cuántas personas están al acecho para robar identidades, para hackear, para robar. Para hacer maldad. Sí, para hacer maldad. Todo esto lo estamos viviendo porque estamos en un tiempo de la maldad incrementada. La maldad del hombre se va aumentando año con año, pero yo no voy a andar con miedo ante todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Si yo camino con Cristo, no tengo por qué caminar con miedo, solamente tengo que aplicar lo que Dios me manda que debo aplicar, la sangre de Cristo, vestirme con la armadura de Dios, llevar cautiva mi mente a la obediencia a Cristo, cubro mis ojos, cubro mis oídos, entro a ese mundo virtual porque necesito navegar por allí, porque estamos en un tiempo donde Dios lo ha permitido todo esto para que tengamos... No quedar atrapado, ¿no? Sí, no quedar atrapados allí, porque Dios ha permitido esto para poder predicar el Evangelio a las naciones de la tierra. Hoy a través del internet estamos llegando a otros países,
a otros lugares, así que a través de las herramientas de la tecnología podemos nosotros estar llevando las buenas nuevas del Evangelio. Así que todo esto es importante entenderlo. Y la persona que oiga a Jesucristo recibirá la bendición. Tenemos un ejemplo del caso de la mujer del flujo de sangre, una mujer con 12 años de enfermedad, una mujer que había perdido prácticamente su dinero. Un día, dice la Biblia, oyó. Esto es importante, hay que oír de Jesucristo. La persona que no oiga de Jesucristo no puede tener la oportunidad de salvación, de liberación, de sanidad, de prosperidad de Dios. Dios quiere ayudarnos, pero el camino es Jesucristo. Tenemos que oír de Jesucristo y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos hablando de Jesucristo. ¿Puedes hablar sobre la mujer del flujo de sangre? Bueno, ella tenía 12 años de estar ya enferma y en 12 años había perdido todo, ¿no? Ella gastaba mucho dinero en medicinas, en doctores, etcétera, lo cual quiere decir que era una mujer que tenía dinero, pero que en 12 años, bueno, de estar tratando y no mejoraba, le iba peor, es lo que dice la palabra. Entonces, ella estaba ya condenada prácticamente a morir, pero dice que una vez escuchó de Jesucristo. Yo creo que fue el Espíritu Santo quien le habló de Jesús y ella se enteró de él. Y como estaba pasando, esto fue en Capernaum, como Jesús estaba pasando por Capernaum, iba a la casa de Jairo y para sanar a su hija que después murió, que tenía también 12 años de edad. Pero bueno, Jesucristo vino como el número 13, el 13 que tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la circuncisión. Para nosotros hoy en día es la santidad. Y eso es lo que Jesús hizo, que sanó a la mujer, ¿no?, de flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo teniendo 12 años de edad y a la mujer de flujo de sangre teniendo 12 años enferma. Y cuando vino el 13, que es lo que sigue después del 12, el 13, entonces ambas mujeres recibieron un milagro extraordinario de parte de Dios aquel día. Sí, ese día fue un día maravilloso para estas personas porque experimentaron el amor de Dios por medio de Jesucristo. Una mujer que durante 12 años estuvo enferma, posiblemente estaba ya pensando que la enfermedad era cosa normal del cuerpo, pero no era así. Hasta que un día oyó de Jesús. Y algo le dijo, poderoso nombre de Jesús. Y algo le dijo a ella, ¿no? Si tú tocas el borde de ese manto, el Espíritu Santo estaba entonces con ella ya. Será salva. Y lo que ella tocó es lo que representa el borde del manto, la palabra de Dios. Sí, tocó la palabra. Y eso fue lo que la sanó. Sí, el Espíritu Santo nos guía a la palabra. El Espíritu Santo estaba ya trabajando con esta mujer, porque esta mujer estuvo dispuesta a oír a Jesús. El Espíritu Santo estaba allí para guiarla. ¿Qué fue lo que pensó esta mujer? Esta mujer dijo, tengo que ir a la palabra, tengo que ir a donde está Jesús de Nazaret y tocar su manto. El manto representaba la palabra. El Espíritu Santo la guió. Fue desafiada en su fe, porque ella no podía salir de su casa por su enfermedad. Pero el Espíritu Santo la desafió para ir con el sanador y fue y recibió la sanidad. Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Sí, los discípulos dijeron, todos te tocan. Sí, porque él sintió como una descarga, ¿sí?, dentro de su cuerpo. El poder de sanidad había salido de su sí, cuerpo del Señor Jesús. Por eso Jesucristo dijo, una mano con fe me ha tocado. Porque poder es sentido, sí, que ha salido de mí. Porque muchas personas quieren la bendición, pero son pocas las que tienen fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo Jesús. Por eso, amigo, amiga, estamos por terminar este tiempo de enseñanza y queremos hacerte un llamado a la salvación para la vida eterna. Cristo es vida eterna.
no es condenación. Todo ser humano, todos los que hemos nacido aquí en la tierra, ya nacimos bajo condenación, hasta que un día oímos el nombre de Jesús, creímos y le aceptamos como nuestro Salvador. La Biblia dice que toda persona que reciba a Jesús, a Jesucristo, pasará a ser un hijo de Dios. Así que, amigo, amiga, yo te invito a que repitas por fe esta declaración de fe para que puedas tú entrar a la vida eterna. Repite después de mí: Señor Jesucristo, he oído el mensaje de salvación y en este momento me arrepiento de todo pecado, de toda incredulidad, de toda ignorancia. Pero en este momento, Señor, decido abrir mi corazón e invitarte a que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Y a partir de hoy te hago el Señor de todo mi ser, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Con mi corazón creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca te estoy confesando el Señor de mi vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de fe, la Biblia dice que ya eres un hijo de Dios, has pasado de un territorio a otro territorio, del territorio de las tinieblas al territorio de luz. Esta es la salvación que Dios ofrece al tiempo de hoy. En el tiempo de la iglesia predicamos al Cristo resucitado y se recibe por fe. Bienvenido a la familia de Dios, empieza a leer la Biblia para que conozcas más de Jesucristo, ve a una iglesia donde algún pastor estará enseñándote más de la palabra de Dios. Es la manera de ir creciendo cada día más en fe. Si vives aquí en Tabasco, pues te esperamos en la iglesia. Si tienes oportunidad, te invitamos al Centro de Avivamiento Cristiano Maranata. Cada domingo, 10 de la mañana, y a las 12 tenemos un mensaje online. El mensaje que está llegando a otras ciudades y otras naciones, 12 del día. Todos los fines de semana estamos predicando mensajes proféticos. Así que hay muchas oportunidades de crecer en el conocimiento de Dios. Bienvenido nuevamente a la familia de Dios. Es tiempo de mantenernos conectados con la palabra de Dios. El internet, el celular es una herramienta solamente, pero con quien debemos tener contacto es con Jesucristo, y Jesucristo se revela a través de la Biblia. Mantengámonos en contacto siempre con Jesucristo. Él dijo: si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queráis y os será concedido. Todo lo que necesitan y Dios lo concederá. Así que honremos a Jesucristo leyendo la Biblia. Hay que escudriñar las Escrituras. Hay muchos secretos, muchas perlas hermosas en las Escrituras, y estamos en el tiempo de la revelación de los códigos secretos de Dios. Así que sigamos adelante creciendo en fe. Gracias por haber estado con nosotros, y bien, pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga y guarde a todos.